Dice Fernando Triana que son bodegas. Yo creo que voy a ir más allá. Esto no son bodegas. Esto podría incluso considerarse una estrategia, quién sabe, dirigida por quién o por quiénes, pero que sí tiene un objetivo y es generar un ambiente o un discurso que parezca masivo y que parezca además retomado desde distintas esferas de la política y del mundo de las redes. Pero ¿sabe qué? Vámonos con el invitado. Le presento a Camilo Andrés García, él es periodista, también es profesor, hiperconectado, es correcto, periodista, es profesor universitario, es experto en todos estos asuntos de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Camilo Andrés, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, gracias a ustedes. Mire, vi el hilo que usted hizo a través de su cuenta de Twitter explicándonos esto y quise conversar con usted para que ampliemos este análisis que usted ha hecho y esta investigación, porque finalmente ha sido una muy juiciosa investigación lo que usted ha hecho sobre este asunto, porque no es menor y no debemos, como demócratas, seamos de la idea política que seamos, permitir que este tipo de mensajes avancen, porque van en contra de la democracia misma. Arranquemos por el punto 1 de su preocupación. ¿Cuándo fue que usted se dio cuenta que había unos nodos de ciertas cuentas que además terminan buscando vincularse con una cierta orilla política, empezando a hablar de golpe de Estado? Bueno, yo me di cuenta básicamente por un meme, una cuenta que hace unos memes muy divertidos, publicó una imagen donde se veía la fotografía de Fico Gutiérrez comparada con una imagen pues en un meme. Y yo pensé que era Fico el que aparecía en esa imagen, pero yo publiqué si alguien había visto el trino y mucha gente me decía, ese no es un trino de él, es unas cuentas que se llaman fans, las cuentas fans. Entonces, bueno, dije, yo pues me dedico a investigar este tipo de cosas de manera profesional y me da gusto que no las llame usted bodegas, estamos ante una operación de información. Y empiezo a conectar esa cuenta que se llamaba, o sea, el nombre es Federico Gutiérrez Fans, y empiezo a descubrir que hay otras similares que utilizan la imagen de unos políticos con una línea política y que empiezan a difundir no solamente esas iniciativas de golpe de Estado, sino alrededor de 11 temas que básicamente nos están intoxicando a todos los que usamos Twitter en Colombia, porque lo que descubrí al final de mucho tiempo invertido, uso de unas herramientas y unas cuestiones técnicas, es que estamos ante lo que técnicamente se llama una botnet, un conjunto de cuentas automatizadas, no automatizadas, que lo que buscan es inflar cierta información para afectar la opinión pública y afectar pues todo lo que nosotros conocemos informativamente, y lo están logrando. Camilo, quedémonos ahí en ese primer punto, para que podamos ir desglosando lo que usted descubrió. Entonces usted primero ve esta cuenta que dice ser Fico Gutiérrez Fans, luego usted, veo yo en su hilo, empieza a hablar de un María Fernanda Cabal Fans, aparecen, bueno, varios personajes reconocidos por la opinión pública, pero además con una particularidad, y es que creo que utilizan la misma foto que tienen estos personajes en sus cuentas oficiales, pero además son cuentas, estas cuentas de fans aparecen verificadas por Twitter, con el chulito azul. Sí, es muy, muy peligroso lo que está pasando, porque primero, una cuenta como esta no debería utilizar la imagen de los políticos mencionados, de Álvaro Uribe, de María Fernanda Cabal, de Fico. Primero, ahí hay una infracción a la propia red, o sea, y los políticos que están con su imagen ahí deberían hacer algo para que no les utilicen su imagen, ¿sí? Y posterior a eso, pues hay unas cuentas verificadas por una razón que empezó la semana pasada, y es que Twitter básicamente está monetizando a este tipo de estrategias de operaciones de información, de desinformación, con lo que se denomina Twitter Blue. Hoy Colombia está lleno de cuentas que se dedican a desinformar, profesionalmente hablando, que están verificadas. Esto significa que la gente piensa que son verdad
Por ejemplo, estas cuentas, si usted lee los comentarios a estas cuentas, aparece gente diciendo, señor Fico, ¿usted por qué es tan malo? Señor Fico, yo no sé qué. Piensan que son los verdaderos políticos y lo más grave del asunto, estas cuentas verificadas por Twitter Blue tienen un 30% más de alcance que las cuentas no verificadas. Conclusión, estamos ante una cantidad de cuentas, esto que les mostré solamente son 8, pero hay muchas más cuentas de gente que se dedica profesionalmente a la desinformación y que van a inundar al país con mentiras verificadas por el Twitter. Ampliando el alcance de estas primeras cuentas que, digamos, sirven para empezar a difundir el mensaje. Y es que hay luego otras cuentas que pueden ser ya es así de cualquier persona, de fulano 12345 o sutano 49382, pero que son ya una cantidad gigantesca de usuarios, reales o no reales, pero usted creo que los define más como funcionarios de personas no reales, que ayudan a hacer más grande el eco de estos mensajes. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, básicamente lo que descubrí es que hay unos originadores, los vamos a llamar originadores, son unas cuentas principales que crean el contenido que se difunde, como por ejemplo esa idea de golpe de Estado y otras 11 ideas, por ejemplo, ataques a la comunidad LGBTI. Esas son unas cuentas principales. Luego vienen estas 8 cuentas de fans, que pueden ser más, pueden ser 10, pueden ser 11, pero yo pude verificar 8. Y luego de eso vienen unas cuentas. Estas anteriores se les denomina técnicamente amplificadoras y luego vienen unas cuentas que técnicamente hay 3 categorías: bots, que son automáticas; cyborgs, que son humanos pero que tienen algún tipo de automatización; y otro que es un término en inglés a las que se les denomina socket puppets, que tiene una traducción un poco agresiva en español, pero que básicamente dice idiotas útiles. Entonces, los bots, que son cuentas muy confirmadas que son bots porque no tienen publicaciones, se dedican solamente a retrinar esta información que crean los originadores. Esos son los que finalmente permiten que esto se expanda y llegue a muchas personas. Solamente le doy un ejemplo. Con un trino de uno de los originadores se logró alcanzar 1 millón de cuentas. Un solo trino de toda esta botnet logró alcanzar, con información del propio Twitter, Camilo, 1 millón de personas. Un trino de estas personas habría permitido llegar a 1 millón de cuentas diciendo hay que dar un golpe de Estado. Sí, es abominable. Perdóneme, pero es abominable. Es terrible. Es abominable y eso linda con el delito. Yo no voy a decir que es un criminal porque me regañan, pero eso linda con el delito. Don Andrés Camaño, adelante con su pregunta, por favor. Camilo, yo quisiera preguntarle, efectivamente ya hablábamos de que son cuentas automatizadas, no automatizadas, es decir, que a la postre sí hay personas detrás de esto. ¿Usted en su labor logró ponerse en contacto con alguna de esas cuentas, ya sea de las que están en el primer nivel, en el segundo nivel que ya nos explica? ¿Intentó enviarle mensajes, intentó que le respondieran? ¿Qué sucedió? Sí, efectivamente, en el segundo nivel, en las cuentas fans, pues vi que en su bio decía, contácteme para algún tipo de negocio, no me acuerdo bien qué decía. Entonces, pues efectivamente me contacté, entonces le pregunté, mira, ¿cuáles son tus servicios? Y la cuenta me respondió, oye, muy amable y todo, me respondió, oye, mira, nosotros podemos amplificar información con nuestras cuentas. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cuáles son tus cuentas? Y me mostró pues todas las que yo ya había descubierto y le pregunté, bueno, pues ¿cuánto cobra usted? Y me escribió 200K, no sé muy a qué, creo que son 200,000 pesos. Y ahí pude comprobar que al menos en la cuenta que yo, con la cual hablé, que creo que fue Federico Gutiérrez con doble Z, hay un negocio. Están intentando hacer, monetizando esta amplificación exagerada en las redes de la información. Ahí hay un negocio porque pues esa misma cuenta me respondió. Ahora, ¿quién está detrás de esto? Pues es muy difícil saberlo, pero sí hay 2 cuentas a las cuales todas las 8 retrinan continuamente y pues uno no es bobo y pues infiere cosas.
Estaba viendo acá las cuentas que tiene, por ejemplo, Fico Gutiérrez de los fans y también la senadora María Fernanda Cabal. Y como usted decía... Ahora no, es María Fernanda Cabal fans. Sí, son los fans, son los fans. Pero entonces a mí me llama la atención que si están verificados por Twitter, entonces tienen el chulito azul que lo confunde a uno porque se supone que eso lo debería tener la persona como tal, o sea, la senadora y el ex candidato. ¿O no es así? Cualquier persona puede pedir que les verifique su cuenta. Hoy, desafortunadamente, cualquier persona puede pagar, creo que son 56,000 pesos mensuales y tener una verificación. Y como ustedes se están dando cuenta, están usando la imagen de gente pues que es conocida en la opinión pública. Esto es gravísimo, esto es gravísimo. O sea, mi concepto, que llevo años investigando esto, es gravísimo. Ahora, ¿quién puede hacer algo? Pues Twitter. La propia Twitter, en general, cuando se revelan operaciones de información, es la que desactiva todas estas botnets, pero hoy como Twitter es un desorden de un señor Elon Musk que no tiene muy claro qué quiere con esta red, en mi concepto hoy Twitter es un peligro. Camilo, si Twitter no puede hacer nada, es un peligro, hablando ya en Colombia de la justicia, porque se están incitando a un golpe de Estado. ¿Qué se puede hacer a través de, ya sea la policía, a través de la DIJÍN o a través de la Fiscalía? La división de Policía Informática. Policía Informática, exacto, de la DIJÍN. ¿Hasta dónde se puede hacer algo? Estamos viendo no es un delito, ¿sí? Y probablemente el país tendrá que empezar a pensar y a debatir si la desinformación de estas características y en esta magnitud en algún momento se pueda convertir en algo castigable, como están pensando en otros países. No quiero decir que esta sea el mejor método, porque ahí hay otros temas muy complicados como el derecho a la libertad de expresión, de lo que soy defensor a ultranza. Pero legalmente, en lo que hay detrás de esta botnet, no se puede hacer nada legalmente. O sea, hacer información falsa es muy difícil. Ahora, cuando el tema ya escala a insinuar golpes de Estado, pues ahí ya hay unos delitos. Los colegas de Noticias 1 han hecho 2 informes de 2 personas que en TikTok están haciendo algo parecido a esto y creo que alguna de esas sí caben dentro de algún tipo penal. Ojo, porque es que las de TikTok y de Noticias 1 son amenazas contra la vida del presidente. Han hablado de matar al presidente, que ya es peor, mejor dicho, es que todo es terrible. Es que el solo hecho de que esto sea un tema de discusión y no más bien de algo que resuelva con urgencia la justicia, es terrible. Pero tanto lo uno como lo otro necesitan ser atendidos de manera urgente por parte del aparato judicial del país. Es inaceptable que nodos de estos o estas operaciones de información que usted llama se dediquen a difundir un mensaje que va en contravía de los principios constitucionales de Colombia, como es hablar de un golpe de Estado. ¿Usted pudo identificar a alguien? ¿Hay alguna forma de hacer un tracking o de llegar a alguna de las personas que puedan estar controlando esas cuentas? ¿O eso, el único que podría hacerlo sería Mr. Twitter, Mr. Elon Musk? No, pues no se necesita ser un genio informático para saber quién está detrás. En realidad, lo que uno puede intuir e inferir es que todas las cuentas que les estoy hablando, en todos los niveles, en el originador, en los amplificadores y en los socket puppets, retrinan 2 cuentas. Una cuenta se llama Eduardo Menoni, una persona que se autodenomina periodista que inventó, por ejemplo, hace unas 2 semanas que Petro tenía un reloj de no sé cuántos millones de dólares y que las cuentas 8, todas lo retrinan a él, todas. Y hay otro señor que se llama Alejandro Bermeo, que los que estamos metidos en Twitter lo conocemos de tiempo atrás como una persona que se dedica un poco a azuzar el odio político en Internet, está también retrinado por todas estas cuentas. No puedo afirmar que ellos son los creadores, pero si las cuentas 8 los retrinan constantemente, pues lo dejo para que cada quien saque una conclusión. ¿Usted pudo encontrar mensajes que no necesariamente fueran políticos provenientes de estas cuentas? Porque si estamos hablando de una operación que no es únicamente política, sino en realidad comercial, como usted nos contaba, que hasta le ofrecieron el mensaje directo, que por tanta plata le hacían los mensajes y trinos y demás, ¿estas cuentas hablan de algo distinto a política? Sí, cosas muy complicadas y graves.
se lo digo, yo encontré 11 temas constantes que producen estas cuentas. Por ejemplo, ataque a la prensa colombiana. Hay un ataque a El Espectador, a un youtuber del Espectador específicamente. Hay una defensa a ciertos políticos, una defensa a Andrés Escobar, la persona que está cuestionada por los balazos en Cali. Hay unos cuestionamientos a los ministros. Entonces ustedes de pronto, sobre todo usted que está atento a las tendencias, aparece una tendencia de ministra renuncie y hace referencia a la ministra de Minas. Pues estas botnets incentivan o tal vez crean estas tendencias de temas, ataques a la comunidad LGBTI, y un tema muy complicado que me pareció a mí, porque esto no lo publiqué en el blog, pero lo vi, y es la presencia de otras botnets de otros países, específicamente hablando de Nayib Bukele y sus ideas del mundo y de cómo tratar a los presos, y todas estas cuentas dicen básicamente que lo exaltan, y hay detrás algo que técnicamente se llama propaganda, y esto es un tema muy largo y muy complejo, porque la propaganda en el sentido académico y estricto tiene muchos matices y muchos temas, pero esto en resumen que le estoy contando fueron 11 temas que constantemente yo vi, y que hablan pues de cosas del país, no necesariamente temas políticos. Y las cuentas cyborg son cuentas que trinan cosas aleatorias sin ningún sentido, algunas cosas comerciales. Uno claramente puede inferir que detrás no está un ser humano, sino publican cualquier cosa sin sentido. Camilo, yo quisiera preguntarle sobre los personajes que tienen estas cuentas, perdón, los personajes que tienen el nombre de esas cuentas, es decir, Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal y demás. Ellos, ¿usted ha logrado determinar alguna relación entre ellos, las personas reales, con estas cuentas, o de pronto algún retweet, o de pronto alguna interacción con ellos? ¿Ha logrado ver algo al respecto? No, en ninguno de los casos, y sería bueno que ellos pues dijeran públicamente que no tienen nada que ver, o que sí, porque puede que haya algunos políticos en Colombia piensen que eso es una buena idea lo que hacen estos botnets. El único que sí pude identificar con fotos de los que probablemente son los originadores es a Miguel Polo, que tiene unas fotos con los dos señores mencionados, pero yo no podría afirmar que digamos ahí esté detrás Miguel Polo, pero yo sí puedo afirmar que en la botnet replican contenido referente a Miguel Polo. Camilo, usted decía ahorita que pues actualmente estamos hablando de una red social muy peligrosa, que Twitter se volvió muy peligroso, pero ¿qué tantas bolas hay que pararle a esto? Es decir, para que se materialice, por ejemplo, usted mencionaba el tema del numeral renuncie ministra, pues sí, lo pueden poner miles o millones de cuentas, pero eso no significa que haya una presión para que la ministra renuncie, y mucho menos que la ministra vaya a renunciar. Lo mismo con el tema del golpe de Estado, para que eso se materialice históricamente, cómo se ha comportado el tema de las tendencias en Twitter cuando ya se pasa a la práctica, a la realidad. Históricamente en Colombia, digamos, nunca ha habido una relación entre lo que sucede en un mundo físico y lo que sucede en el mundo digital. Ejemplo de eso, lo que se llamó la ola verde hace como 10 años. Sin embargo, esto es peligroso porque ya en otros países esto no solamente se dio en un fenómeno digital, ¿sí? En Estados Unidos ya se ha pasado en varios casos de lo digital y de esa esfera digital gaseosa a acciones concretas, como la toma de un edificio público, por ejemplo. Y ante la crispación, los odios que hay, esa gana de venganza de todo el mundo, esa pelotera que hay en Twitter, en mi concepto yo creo que estamos a nada de que eso se traslade a espacios físicos o espacios un poco más reales que lo virtual. Y esas tendencias, eso que se ha construido artificialmente, a mí sí me parece que impacta muy negativamente en algo físico, que es la opinión pública, los vectores, cómo la gente crea sus propias ideas de la realidad.
¿sí? Probablemente si uno le pregunta a una persona como mi mamá y ella ve un trino donde le dicen que el presidente tiene un reloj de $400.000, ella lo va a creer. Y mucha gente hoy en Colombia piensa unas cosas que no son realidad, que no son un hecho comprobable, como decimos los periodistas. Y ahí hay un impacto. Y también hay un impacto en la salud mental. Estamos intoxicados con esto. Esto lo que hace es generar tantos datos que estamos intoxicados. Hoy es difícil saber en Colombia qué es verdad y qué es mentira. Desafortunadamente, en mi concepto respetuoso. Es que en su concepto, y creo que en el de muchas personas que pueden estar viéndonos en este momento, hay gente que ya sencillamente decidió dejar de creer y solamente le cree pues a unos oráculos, cada quien escoge su oráculo, pero lo que no se sabe es si el oráculo está diciendo la verdad o no, si está contrastándola, que ese sí es un oficio nuestro de los periodistas, y es contrastar, para tratar de ofrecer pues una visión lo más plena posible. Venga, Camilo, me queda una inquietud y es sobre las tarifas. Usted nos contaba que usted contactó a una de estas cuentas y la cuenta le hizo el tarifario. ¿La tarifa que le daban a usted era por un trino? Porque es que me parecería, pues, 20.000, ¿usted dijo 20.000 pesos? ¿40.000 pesos? 200.000. 200.000 pesos. ¿Es para una estrategia completa, para un trino, una publicación? ¿Le alcanzaron a explicar muy bien qué era lo que le estaban ofreciendo? Sí, pues yo lo que intuí es que también no sabían cómo era muy bien el negocio, ¿no? Porque entonces le pregunté exactamente lo mismo que usted me está preguntando, ¿un solo trino? Y no, me dijo, no, eso es un tema mensual y si nos va bien podemos adjuntar varias cuentas. Fue lo que me dije. Yo no quise ahondar más en ese tema porque yo sé, en este momento yo estoy bajo ataque de la propia botnet y no sé cuántos miles de botnets o bots están diciéndome cantidades sandeces inimaginables, como usted se puede imaginar de lo que es la cloaca de Twitter. Entonces, ahondar más a mí me ponía en riesgo, fue lo que pensé. Entonces, no ahondé más, solo tengo esos 3 pantallazos que están publicados en el hilo y que me permiten inferir con un hecho comprobable que sí estaban haciendo un negocio detrás de esto. Pues Camilo Andrés García, conocido también como Hiperconectado. Gracias, Paola. Como Hiperconectado, gracias por estar hoy en Sigue la W, por permitirnos ahondar un poco más en esta publicación que usted hizo a través de su cuenta y que no nos parece una denuncia menor, todo lo contrario. Es algo que me lleva a la segunda pregunta que le iba a hacer antes de despedirlo. Y es que en medio de la discusión del plan de desarrollo se cayó una propuesta que iba ahí y era darle unas facultades al presidente para crear una agencia que estuviera precisamente dedicada a una especie como de vigilancia o de seguridad más bien en el mundo virtual. Entendiendo que de repente el asunto no era facultar al presidente, sino más bien buscar a través del legislativo la creación de una agencia. ¿Colombia necesita esta agencia? O al contrario, como dijeron los contradictores del gobierno, que están en su derecho, por supuesto, aquí no se necesita esto porque ya existe y ya tenemos las herramientas para luchar contra la ciberdelincuencia. Bueno, esa es una pregunta un poco difícil porque uno piensa como piensan las personas que usted dice que no se necesita. Aquí ya está el COLSER, el Ministerio de Defensa y MINTIC. Entonces ya. Pero los hechos comprobables demuestran que sí se necesita. Llevo 6 meses publicando todo tipo de ataques. Ayer publiqué uno a planeación donde un atacante publicó una página web de tragamonedas dentro del servidor de planeación, que ya había sido atacado en enero, donde probablemente hay 25 millones de datos de personas volando por Internet. Entonces, si la institucionalidad funciona, pues no habría que crear una nueva. Pero desafortunadamente, las dinámicas de Internet son tan novedosas que es probable que sí se necesite. Y es probable que se necesite urgente. Y es probable que, si no lo hacemos, todos nuestros datos, como ya está pasando, están volando en Internet sin que nadie asuma ninguna responsabilidad. O les pregunto a ustedes, ¿quién es el responsable de ciberseguridad en Colombia al cual uno le pueda decir, señor, mis datos de Sanitas están en un repositorio en Internet? ¿Quién me responde por esto? ¿Quién es el responsable en Colombia? No lo hay. Entonces, basado en eso, probablemente sí. Muy bien. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros y Sigue la W. Buena tarde. Buena tarde, chao. Hacemos una pausa, al regresar nos vamos al otro tema de sobremesa, el ICETEX,
y la preocupación que existe por un temita de plata. Eso será al regresar. Enseguida W.